¿Se acuerdan que habíamos empezado señalando, bueno, al principio ya, de que tengamos cuidado en nuestra mente, porque puede que tengamos un Dios de nuestra imaginación, pero no un Dios realmente de la palabra? Y somos capísimos en fabricar un Dios de nuestra mente, un Dios que nos juzga, un Dios que nos condena, un Dios que nos está persiguiendo, porque algunos se sienten perseguidos por Dios cuando cometen algo, algún pecado o algo. Ay, Dios me está persiguiendo. Un Dios que maldice o que hace maldades cuando pecamos. Entonces somos capísimos y eso se debe a que nuestra mente no está renovada, no está transformada, porque todavía la naturaleza pecaminosa, el pecado, está en nuestra mente y en nuestro corazón y muchas veces nos confunde. Entonces, cuán importante es que volvamos nuevamente a las Escrituras para conocer a Dios. ¿Amén? Pero dentro de ese conocimiento, porque hemos hablado mucho acerca de Dios y del Padre y de la identidad que tiene Dios, ahora estamos entrando a un nuevo ciclo de enseñanzas que tienen que ver con el conocimiento de Jesucristo. ¿Quién es Él? Y realmente yo estuve meditando toda esta semana, porque no son ustedes solamente, sino yo también que me someto a la revelación de Dios, o sea, que Dios realmente hable y que Dios muestre a través de su palabra, ¿no? Lo que quiere decir. Y, y una de las cosas que a mí me estaba inquietando demasiado es la pregunta que hacía Jesucristo a sus discípulos. ¿Se recuerdan? Y ustedes, dice Jesús, ¿quién dicen que soy yo? En medio de todo lo que ya se había escuchado de Jesús en esa época, las ideas erróneas acerca de Él y de quién era Él, Jesús está preguntando justamente a sus discípulos, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pero esta respuesta no es una respuesta de un curso, ¿entienden? Como que yo, por ejemplo, teológicamente podía dar muchas respuestas, ¿no? Y decir, bueno, yo sé que eres tal cosa, porque he estudiado, obviamente, y lo conozco de manera teórica, sino una respuesta experimental, una respuesta de quién realmente soy. Y esa pregunta, yo creo que algunos de aquí lo han hecho, especialmente los que están casados, ¿no? ¿Quién crees que soy yo? Dice la mujer a su marido. ¿Me conoces en verdad? O al revés, ¿no? ¿Quién soy yo como hombre para ti? Y es la misma pregunta que está haciendo Jesucristo aquí. Es la misma pregunta que nos hace a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Amén. Y basándonos en esa pregunta, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar acerca del cumplimiento y de la importancia de Jesucristo en los pactos y promesas. Dile al que está a tu lado, hay pactos y promesas. ¿Amén? ¿Alguna vez alguien te ha hecho promesas? Dicen algunos. ¿Alguna vez te hicieron? Bueno, tus papás muchas veces hacen promesas, ¿verdad? A veces también ocurre esto en el matrimonio. Es más, el matrimonio es un pacto, porque cuando uno se casa está haciendo un compromiso, está haciendo un pacto delante de Dios. Por si acaso, para mí eso es muy relevante, más que el pastel y los globos y todo esto. Es el pacto y el compromiso. Entonces a diario estamos rodeados de eso, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando no vemos el cumplimiento de lo que nos han dicho? Nos frustramos, nos enojamos, de repente estamos en un estado, ¿no? Donde, pero ¿para qué me dijo entonces? No, me ha engañado, es un mentiroso, es un traicionero, o no, ¿cómo es? ¿Verdad? Y observa esto que es muy importante, ¿no? Que Dios desde el principio ha hablado. Dile que está todo, Dios ha hablado desde el principio, amén. Desde que Dios creó al ser humano, Dios ha hablado. Pero saben, Dios cada vez que hablaba, cada vez que decía algo, Él estaba también estableciendo ya sea un pacto o una promesa. Ahorita les hablo de la diferencia de esas dos cosas. Pero todo lo que Él decía lo tenía que decir bien, porque si tú encontrabas algo donde Él era puesto en mentira,
entonces realmente uno podría decir, no voy a confiar en Él, porque si Él es mentiroso, ¿por qué sería digno de confianza o no? Entonces todo lo que Dios ha dicho es verdad. Desde el Antiguo Testamento, todas las cosas que Dios ha hablado son establecimientos de promesas y de pactos. ¿Me entiendes? ¿Amén? Ahora es interesante ver que cuando Dios hace este pacto o estas promesas en el Antiguo Testamento, Dios lo hace en su libre soberanía. No había ninguna cosa que le obligara a Dios. El hecho de que Dios señalara una promesa para el hombre no estaba basado en lo que había recibido del hombre, no estaba basado en un mérito que había hecho el hombre. Ahora nosotros estamos acostumbrados a vivir por méritos. Ese es un problema de la ley, por si acaso. Yo tengo que ganarme una silla en la iglesia, porque si no soy digno, entonces no puedo estar dentro de la iglesia. No, esa es una mente errónea o equívoca. Amén. Porque todo lo que ha establecido Dios para nosotros, todo lo que Dios ha hablado, lo ha hecho en su libre voluntad, en su libre soberanía. Nadie le obligó a Él. Pero todo lo que Él hizo, lo hizo delante de sí mismo, para ser fiel a sí mismo. Y juró por sí mismo, porque no había otro mayor que le demandara o le llevara a juicio. No existe. Por eso la pregunta es tonta cuando dicen, ¿y quién creó a Dios? Si alguien hubiera creado a Dios, entonces Dios también rendiría cuentas a ese alguien. Pero Dios dice, no existe un alguien más que yo, sobre yo. No hay un alguien. Por eso dice Dios, yo he jurado por mí mismo y soy fiel a mi palabra. Amén. Él lo hace en su libre voluntad y en su libre albedrío, en su soberanía. Él hace sus promesas y hace sus pactos. Pero sus promesas se convierten en deudas. Y esta es la cuestión de las promesas y los pactos, que cuando tú dices algo, cuando tú te comprometes a algo, inmediatamente te conviertes deudor de ese algo. ¿Cómo es? ¿Alguien ha hecho promesas aquí? ¿Lo ve? Te conviertes deudor de ese algo. Y algunos hacen como que se olvidaron, ¿no? O quieren olvidarse. Pero Dios no se olvida de sus promesas y de sus pactos. ¿Amén? Y es justamente lo que tenemos que entender, que cuando Dios escribió el Antiguo Testamento, lo que vemos en el Antiguo Testamento son todas las promesas y los pactos que Dios hizo para nosotros. Todo lo que está escrito, Dios lo hizo pensando en nosotros. Cada palabra, es más, la Biblia no está hecha para los extraterrestres. ¿Hay extraterrestres? ¿Cómo es? ¿Quiénes son los extraterrestres en la Biblia? Los ángeles. Pero la Biblia no está hecha para los ángeles. ¿Me entiendes? No está hecha para los ángeles. Está hecha para nosotros como hombres, como seres humanos. Es más, si existiera un planeta donde hubiera vida, todavía la Biblia estaría para nosotros como seres humanos. Es una hipótesis por si acaso, no estoy diciendo que es así. Pero la Biblia es para nosotros. Es decir, toda la palabra, todo lo que está en la palabra, todos los pactos y promesas es para mí. ¿Puedes decirlo? ¿Es para mí? Digo, para mí. Amén. Puedes agarrar tu Biblia. Eso es para mí. Amén. Dios ha escrito eso para ti. Pensando en ti. Todo lo que está escrito es para ti. Y lo puedes creer. Y lo puedes tomar. Y lo puedes abrazar. Yo no sé si en algún rato tú has sentido la diferencia de algo que te pertenece o que es para ti y algo que no es para ti. No sé si en algún momento has, tenido esta experiencia, pero normalmente aquí los hermanos entienden eso, ¿no ve? Que muchas veces el papá dice, no, eso no es para ti, eso es para él. O en las herencias, cuando hacen un documento y se señala quiénes son los herederos, y a veces el papá pone a uno o dos como mayores herederos y el resto como menores. Entonces, ¿qué dice el juez? Eso te corresponde a ti. Y cuando el que no está recibiendo la mayor parte, observa y dice, pero ¿por qué no a mí? Porque quisiera tomar eso, pero no le pertenece.
porque le pertenece al otro. Gracias a Dios, de verdad, qué privilegio, qué amor, qué grandeza de Dios, que todas sus promesas, todas, absolutamente todas sus promesas son para mí. Amén. Todas. Dios no ha separado, y eso quiero que tú entiendas esta mañana. Dios no ha separado y ha dicho, estas promesas son para Edilsa, ¿no? Para ella nomás, y estas otras promesas son, digamos, para Dieter, ¿no? No ha dicho Dios eso. ¿Entienden? No, todas. Algunos piensan esto y se equivocan porque creen, no, algunas partes de la Biblia son para mí, otras no son. Por ejemplo, este versículo, ¿no? Que dice, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre y vivirás por mucho tiempo. Hay una condición, una obediencia, pero también hay una promesa, hay una bendición. Y los papás dicen, no, eso es una palabra para los pastores. No es para mí, no es para mi familia, no es para mis hijos. Eso es para los pastores. Y eso es un error. Y a ver, lo hacemos inconscientemente, por si acaso. Tomamos cosas que sí para mí, pero esto no es para mí. Cuando Dios dice, por ejemplo, que nos ama. Claro, eso es para los que son re espirituales, que están bien, ¿no? Hace poco yo hablaba con alguien que me decía, pastor, yo no voy a la iglesia porque me siento mal, me siento no amada por Dios. Eso es tu mente. ¿Pero qué dice Dios? Eso es tu mente. ¿Ok? Porque lo que Dios ha dicho no cambia. Amén. Entonces necesitamos abrazar las promesas y las palabras de Dios para mi vida. Necesito creerlo. Necesito abrazarlo. Por eso Dios ha hablado, no ha hablado en vano, no es para otros ajenos, es para nosotros. Y eso tenemos que entenderlo, amén. Pero más allá de eso, Salmo 89:34, si podemos empezar leyendo este versículo, Dios no es como nosotros, porque yo sé que muchos a veces hemos hecho promesas y pactos y nos hemos olvidado. ¿No? Y de repente alguien nos recuerda y dice, me acuerdo que había hecho este compromiso, ¿no? Pero Dios no es así, porque Salmo 89:34 dice lo siguiente, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Hola, estamos en la Biblia, pero en tu Biblia, no olvidaré mi pacto, dice el Señor. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Entonces lo que Dios está diciendo es que todo lo que Dios se ha comprometido, todo lo que Dios ha dicho, lo que ha señalado Él no se va a olvidar. No se va a olvidar. Y a veces pensamos que Dios se olvida. Observa a Abraham. Hace rato hablábamos de Abraham, ¿verdad? Observa a Abraham que Dios le dijo, tendrás un hijo. Y Abraham estaba contento. Por fin el Señor me ha hablado y voy a tener un hijo. Pero lo malo es que Dios no le ha dicho la fecha. No solamente le dijo tendrás un hijo, pero no le dijo cuándo. No le dijo cuándo. Y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Pero ese creer en Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Pero ese creer en Dios en algún punto y momento de su vida, yo creo, tembló porque empezó a dudar. Empezó a mirarse a sí mismo, empezó a ver el tiempo, los años y, Señor, creo que Dios se ha olvidado de su pacto, entonces le ayudaré a Dios para que así se acuerde, ¿no ve? Y se mete con su esclava y trata de tener descendencia él mismo, cuando en ningún momento, escúchame bien, Dios se había olvidado. ¿Entiendes? Dios no se olvida de sus pactos. Lo que Dios le había dicho a Abraham, lo iba a cumplir. Lo iba a cumplir. ¿Amén? Este es nuestro Dios. Es un Dios de pactos y de promesas, pero es un Dios fiel a sus pactos. En Josué 21:45, Dios mismo dice al pueblo de Israel, si podemos leer también este versículo, Josué 21:45, dice,
no faltó palabra, mira, no faltó palabra de todas las buenas y promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Todo se cumplió. Wow. A mí me gustaría que tú puedas hacer un estudio personal o puedes iniciar un estudio donde tú puedas revisar y observa todo lo que Dios ha dicho. Se ha cumplido. ¿Sabes dónde está nuestra confianza en que los últimos tiempos se van a cumplir? Porque ya hay revelación para los últimos tiempos. ¿Sabes dónde está nuestra confianza en que eso va a cumplirse? En que todo lo que Dios ha dicho también en el pasado se cumplió. Dios había profetizado acerca de los imperios. Ustedes conocen Daniel y la visión de Daniel, ¿verdad? La estatua de oro. Y los imperios, los 4 imperios, persa, babilónico. Y todo esto se cumplió. Todo se cumplió. No solamente con este acontecimiento de los reinos de esa época, sino también con Jesucristo y con muchas otras cosas. ¿Por qué Dios no habría de cumplir? Dios cumple toda su palabra y va a cumplir porque hay algunas promesas todavía abiertas, pero Dios va a cumplir sus promesas. ¿Amén? Puedes tener seguridad. Pero Dios ya ha cumplido ciertas cosas. Y yo voy a hablar en 2 sentidos porque Salmos, si podemos observar lo que estábamos leyendo en el capítulo 89, versículo 34, Salmo está hablando de 2 cosas. Está hablando de los pactos y está hablando de todo lo que salió de la boca de Dios. Promesas. Los pactos son convenios unilaterales que Dios ha establecido. ¿Ok? Pero las promesas son todas las cosas que han emanado y han salido de la boca de Dios, que tiene efecto para nosotros. Y lo más importante aquí, que lo vamos a ver porque el tema aquí esta mañana tiene que ver justamente con Jesucristo. Y algunos dicen, ¿qué tiene que ver Jesús con los pactos y las promesas? Y eso es lo que vamos a ver. Mira al que está a tu lado. Todo es vigente y es para nosotros en Cristo. Amén. ¿Por qué es importante Jesús? Y una de las cosas de quién es Él, es que Él es el mayor cumplimiento de las promesas de Dios. En Él, escúchame bien, en Él se ha cumplido todas las promesas, todo lo que Dios ha dicho, no solamente al pueblo de Israel, sino también a nosotros. Sin Él no tiene validez ninguna promesa. Si Cristo no hubiera venido, si tú no puedes creer en Cristo, ninguna promesa es vigente para ti. Y yo recuerdo este cuadro de esta mujer que tenía derrames, ¿verdad?, de sangre y que estaba tocando el borde del manto de Jesucristo. Y Jesús le dice, mujer, no te pertenece a ti, no es para ti. Yo no sé si tú te sentías en ese momento, ¿no? Pero yo observo ahí justamente ese principio. Jesús está diciendo, las promesas tienen un receptor, tienen un destino. Y estas promesas no están para ti. Y mira y observa muy bien que todavía Cristo no había muerto. Lo que tenía que decir Jesús, porque no había muerto, porque no había todavía consumado el pacto en Él. Pero cuando Él consuma, ¿qué sucede? El velo se rompe. Y todos los muros que estaban rodeando el evangelio solamente al pueblo de Israel se rompen. Y la bendición que era ajena de los que vivían lejos del pueblo de Israel ahora resalta a todas las naciones. ¡Wow! Ya no es solamente para Israel. Ya no es, si Jesús hubiera encontrado con esta mujer después de su sacrificio, Él le hubiera dicho, mujer, esto es para ti. Pero no lo hizo.
porque ella estaba antes del pacto, no después del pacto. Y esto es muy importante, queridos, porque para mí el problema muchas veces de nuestras vidas y de nuestras decisiones es que nosotros no estamos asimilando esta realidad, esa realidad de que las promesas de Dios son para mí en Cristo. Mientras yo estoy en Cristo, por si acaso, valga la redundancia y subrayado, mientras yo esté en Cristo, yo le crea a Cristo, yo obedezca a Cristo, viva para Cristo, sus promesas son para mí. Amén. Si yo hago lo que Él me ha dicho, si me someto a lo que Él ha dicho, puedo confiar también en que la bendición va a venir para mi vida. Entonces, cuando yo le creo a Dios este versículo, ¿verdad? Y mira cómo lo hace el Nuevo Testamento. Ya no dice el Nuevo Testamento, hijos, ¿no ve? Obedezcan a sus padres, dice ahí. En el Señor. Ya no es como en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era en el Antiguo Testamento? Honra a tu padre y a tu madre y vivirás mucho tiempo. Pero ahora cambia. Porque para nosotros, eso era para el pueblo de Israel. Ojo. Pero para nosotros, ¿sabes cuál es el pacto? Que yo puedo creer en esa promesa, pero en el Señor. Es decir, yo puedo creer y decir, Señor, tú me vas a bendecir y me vas a derramar más vida. Vas a derramar bendición en mi vida, más largos días. Si yo estoy en Cristo. ¿Estamos entendiendo ahora? ¿Sí? En Él se han cumplido todos los pactos y las promesas. Por eso vas a encontrar mucho en el Nuevo Testamento, en Él, en Él, en Él. Génesis 17, si podemos leer, el primer pacto. No voy a mencionar el pacto de Jardín de Edén, por si acaso, es también un pacto, Génesis 3:15, donde justamente Dios le dice también a la mujer, ¿verdad? Que de su simiente, que su simiente en realidad aplastará la cabeza de la serpiente. Y es algo que se ha cumplido. Este es un pacto de victoria, por si acaso, ¿no? Pero aquí observamos un pacto, el pacto de Abraham, tal vez el más importante. Y en Génesis 17, 4, 7 dice así, voy a leerlo corrido, dice, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te has puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti. Mira, no dice nación, Israel, ¿qué dice? Naciones de ti y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí está un pacto que Dios hizo, una promesa. ¿Y cuál es la promesa aquí? Que Abraham va a ser el padre, pero de todas las naciones, no solamente Israel, y que a través de esa descendencia, dice, yo voy a bendecir. Todos los que son hijos de Abraham serán bendecidos por mí. Ellos van a recibir bendición. Y quiero que observes ahora en Romanos 4, 13, 14, cómo es que este pacto se cumple en Jesucristo. Mira, Pablo está hablando justamente de esto. Y Pablo dice en el capítulo 4, versículo 13, 14 y el 16, más vamos a leer, amén. Dice así, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada, ¿qué cosa? La promesa.
Lo que Pablo está explicando aquí es que el cumplimiento del pacto y de la promesa no tiene que ver con la ley. Eso está diciendo aquí Pablo. No es por las obras de la ley, porque si no se queda anulada la promesa. Pero verso 16 dice lo siguiente: por tanto, ¿qué significa por tanto? Conclusión. Esto es el cierre de todo el discurso. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y mira, observa, no solo para los que son de la ley, los israelitas, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Y yo quiero que tú puedas leer un poco más ahí en el contexto de este capítulo y en el capítulo 7. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo que el cumplimiento de esta promesa se está dando a través de la fe en Jesucristo. Desde el momento en que nosotros creemos en Cristo, la promesa de Abraham es derramada sobre nosotros. Se derrama y nos convertimos en hijos de Abraham. Dile que está tú eres hijo de Abraham. Nos convertimos hijos de Abraham. Aún Pablo va mucho más profundo en Gálatas y en Romanos, porque él incluso habla de la nacionalidad. Y él dice que los verdaderos israelitas, aquí hay un verdadero israelita por si acaso, los verdaderos israelitas son los que han creído en Jesús. Ahora, cuando decimos israelita, no significa que nos estamos volviendo otra vez al sistema religioso y todo esto de ser judío. No. Para el contexto y el pensamiento bíblico, ser un israelita, ¿sabes qué significa? Ser pueblo de Dios. Y somos pueblo de Dios en Jesucristo. Este pacto, esto se ha cumplido. Aún Pedro dice, antes eran extranjeros, dice Pedro en su carta, pero ahora son ciudadanos. ¿Por qué? Porque en Cristo se ha cumplido la promesa. Amén. Lo mismo ocurre con David, en el pacto con David, ¿verdad? O llamado también davídico. En 2 Samuel 7, 12, 13 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando tú mueras, dice ahí, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Otra promesa, otro pacto importante. Un pacto de gobierno, un pacto de reino. Y en Lucas capítulo 1, 32, 33 observamos el cumplimiento de este pacto, porque dice ahí, este será grande, dice, ¿verdad? Verso 32, está hablando de Jesucristo, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, mira, le dará, ¿qué cosa? El trono de ¿quién? De David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. El pacto se ha cumplido. Amén. Dios ha cumplido otra vez su pacto. En Cristo está cumpliendo el pacto de la vida eterna, de la salvación. Está cumpliendo el pacto del reino. Cuando hablamos acerca de, por ejemplo, el pacto de Noé, en el pacto de Noé observamos también ahí a Dios. Ustedes conocen eso que dice el Señor en el versículo 11 del capítulo 9, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es un pacto de cuidado, es un pacto donde Dios está
como se llama en la Biblia, un remanente, está separando un remanente. Y habla de la salvación. Amén. Entonces todo esto se cumple en Jesucristo. Ahora, ¿por qué es relevante lo que te estoy diciendo? Vamos a Santiago 1:5, ¿ven? Mira. Voy a darles algunos ejemplos esta mañana. Solamente algunos ejemplos. Porque yo sé que hay mucho y es bastante en la Biblia. En Santiago 1, capítulo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué vemos aquí? Una promesa de Dios. Una promesa donde justamente Dios está diciendo, ¿necesitas sabiduría? Pídeme. Y si me pides sabiduría, yo te voy a dar sin reproche, con abundancia. Te voy a dar sabiduría. Y eso es justamente lo que se trata. De empezar a creer lo que dice la Biblia. De empezar a tomar eso para mí. Porque esto es para mí. Amén. Si de repente tú sientes que no tienes mucho conocimiento, yo no sé cómo compartir, dicen algunos, ¿verdad? El Evangelio. No, yo también me cuesta entenderlo. ¿Qué dice la Biblia? Pídele al Señor y créele que Él va a derramar sabiduría. Entonces estamos en después del pacto, en Cristo. Y en Cristo todas las palabras de Dios, todas las promesas de Dios se hacen vivas para mí. Esto es para mí. ¿Amén? ¿Cómo es? ¿Lo crees o no? ¿O solamente son para los que han ido a un seminario? No, es para mí. Dile que está a tu lado, esto es para mí. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Otra promesa, otra palabra de Dios que está diciendo el Señor aquí. Dios está diciendo, yo te prometo que yo no voy a poner una tentación que no sea tan poderosa o tan fuerte que te puede alejar, que te puede tumbar, que te puede dañar. No. ¿Lo crees? Dile que esta tú es para mí. Es para ti. Todo lo que está escrito en Cristo ahora es para ti. Y lo puedes creer. Amén. En Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo por muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿De qué está hablando aquí? De la vida eterna como herencia. ¿Para quiénes es? Para nosotros. Porque estamos en Cristo. Amén. Así que ya no leas la Biblia como algo ajeno de ti. Ya no leas la Biblia como algo para el vecino. Esta palabra es para Claudia. Esa palabra es para el Dieter. No, es para ti. Amén. Todo lo que está escrito, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que el Señor ha hecho es digno de ser creído, confiado. Tú puedes abrazar esas promesas, tú puedes orar esas promesas. Es más, tú puedes decir, Señor, recuérdate tu pacto, tu promesa, tú has dicho. Puedes orar de esta manera. David oraba eso. En sus momentos más desconcertantes, él oraba y le decía, Señor, acuérdate, tú has dicho esto. Y tú puedes también decir lo mismo. Sientes que algunas cosas están fallando en tu vida, pues dile al Señor eso. Pero también ponte en el lugar donde Dios quiere verte, ¿no ve? Porque en la obediencia está la bendición. No puedes decirle, Señor, tú has dicho que, no sé,
mis papás, voy a tener larga vida si yo voy a honrarlos a ellos, y tú estás todo un rebelde, digamos, ¿no? No, tienes que hacer lo que debes hacer, pero confiando en que lo que vas a hacer va a traer bendición a ti. Tienes que hacer eso. Así que el Señor ha hablado todas las cosas para que nosotros podamos creerlas en Cristo. Dice Ezequiel 36:26. Hay otra promesa hermosa. Aquí dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Algunos tienen que orar esto, ¿no? Porque tienen un corazón de piedra. ¿Qué está diciendo aquí? No está hablando por si acaso de ser enojón, no. Eso no es corazón de piedra. ¿Sabes qué es un corazón de piedra? Es un corazón que está cerrado a Dios. Pero Dios dice: yo voy a poner un corazón que tiene hambre, sensible, de creer, de buscar a Dios. Este corazón yo voy a poner. Y si tú también observas en tu vida que no hay hambre de su palabra, de conocerle a Dios, pues orar: pues Señor, ponme un corazón nuevo. Ponme un corazón que realmente anhele conocerte más, anhele más de tu palabra. Y Dios es fiel. Amén. Y lo va a hacer. Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas. Me gustaría que leamos Efesios 2:12. Te voy a mostrar la diferencia ahora. La diferencia con Cristo y sin Cristo. Y mira lo que dice Pablo. Aquí es muy rotundo Pablo en estas palabras. Efesios 2:12. Dice acá: en aquel tiempo estabais, hola, estabais sin Cristo. ¿Y cuál es la consecuencia de estar sin Cristo? ¿Cuál es la consecuencia? Mira: alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, oye! Que si yo no estoy en Cristo, que si yo no creo en Cristo, que si no permito que Jesucristo esté en mí, ¿sabes qué? En realidad Dios no está contigo. Aunque Él esté por su bondad, sus promesas no son válidas. Sé que lo que estoy diciendo es muy fuerte. Porque alguien podría aquí decir: pastor, entonces necesito convertirme, necesito bautizarme. Sí, ¿qué esperas? Porque si tú no te bautizas, si tú no crees en Cristo, nada de lo que dice la Biblia es para ti. Por más lindo que suene y bonito, ¿me entiendes? Pero no es para ti, porque todo lo que está escrito está cumplido en Cristo. Y Pablo está haciendo aquí muy rotundo a sus receptores, a los que están de oyentes. Aquí les está diciendo: estaban ustedes antes sin Cristo, y como estaban sin Cristo, no eran parte del pueblo de Dios. No había para ustedes promesa, no había para ustedes esperanza. Y algunos tienen todavía en el mundo esperanza, aunque no están en Cristo. Yo sé que mi mamá va a ir al cielo. Yo no voy a juzgar esto que muchas veces puede ocurrir internamente, ¿verdad? Uno no sabe lo que puede pasar internamente. Pero ¿será que todos van a ir al cielo? Pero todos tenemos esperanza de que nuestros seres queridos van a ir al cielo. ¿O hay alguien que no tiene esa esperanza? Todos tienen esa esperanza. Pero sin Cristo no hay esperanza. Toda cosa que tú haces en tu vida, escúchame bien, tú debes hacerlo con esperanza. A veces yo veo los matrimonios tan fácil se desligan. Pero debes tener esperanza en Dios y caminar con esa esperanza.
Porque Dios ha hecho una promesa. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es la promesa para el matrimonio? Ahora que vamos a tener un curso que vamos a abrir, por si acaso quiero animarlos aquí a los que están casados también, que puedan aprovecharlo, que es matrimonio honroso. ¿Cuál es la esperanza que Dios ha puesto? ¿Sabes cuál es la esperanza que Dios ha puesto? La promesa ahí, lo que ha unido Dios. Y Jesús lo vuelve a recalcar a los fariseos. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y cuántas veces yo veo más bien con ganas aquí a los que están más bien casados, ni siquiera yo, ¿no ve? Ni a los que están casados, con ganas de querer separarse. Cuando tú deberías creer en la promesa de Dios y deberías decir, yo soy hombre, ¿quién soy yo para separar mi matrimonio? ¿En qué parte de la Biblia dice que en el corazón del creyente está la separación? ¿Sabes dónde está la separación? En el que es incrédulo. Este es el que quiere separarse. Pero el que ama a Dios en su corazón siempre está, Señor, tú has dado promesa, tú has dicho promesa y no voy a dejar que el enemigo separe lo que tú has unido. Ni siquiera yo voy a ser parte de esa separación. Si Él quiere hacerlo, que lo haga. Tiene toda la herramienta para hacerlo. Puede ir ahí a firmarlo y hacerlo. Pero Señor, yo no lo voy a hacer. Ese es el corazón. Porque el creyente tiene esperanza. Y anda en esperanza. Lo mismo los papás aquí. Ahora vamos a hacer un curso que se llama Crianza con Esperanza. ¿Cuánto tenemos miedo de nuestros hijos o no? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer cuando crezcan? ¿Sabes cómo debes disciplinarlos? Con esperanza. Porque el Señor ha dicho que si yo me ocupo de lo que tengo que ocuparme, yo sé el Señor va a levantar varones o hijas virtuosas, amén, honrosos, dignos de Dios. Pero tengo que hacerlo con esperanza, porque nosotros no estamos sin Cristo, estamos con Cristo. Y en Cristo hay esperanza. Solo el mundano debería estar lamentándose así, porque él no tiene a Cristo. Claro, para él todo va a salir chueco y ahí está. Para mí, y eso yo siempre digo, eso lo vamos a estudiar en el primer tema de matrimonio honroso, que Cristo no esté en el triángulo amoroso. Ya les voy a enseñar qué significa eso, ¿no? Que Cristo no esté en el triángulo amoroso. ¿Sabes qué trae como consecuencia? Peleas, violencia física, adulterios. Por eso cuando algunos vienen, yo lo primero que les pregunto, ¿y ustedes realmente quieren restaurar su matrimonio? Sí, dicen, ya necesitan a Cristo. No, yo he venido a que me den aquí solución, pero no quiero creer. Discúlpame, no puedo hacer nada. Puedes ir a un psicólogo, tal vez te ayude, tal vez te funcione, no lo sé. Pero lo que yo sé es que cuando uno realmente cree y se pone en el lugar donde tiene que estar, en el triángulo amoroso, las cosas funcionan. Amén. Las cosas funcionan. Pero si no hay en disposición del marido y de la mujer, queremos realmente obedecer al Señor, queremos obedecer sus principios. Voy a luchar contra mí mismo, pero voy a hacer que Dios me ponga en el lugar que tiene que ser, ¿no ve? A la mujer que es bocona, voy a ponerme ahí en el lugar para humillarme. Al hombre que de repente es orgulloso, voy a aprender a humillarme. Cuando hay eso, ahí se puede trabajar. Ahí hay restauración, ahí hay esperanza. Porque hay disposición, porque hay voluntad, porque hay temor. Amén. Pero sin Dios no sé cuál sería realmente, no sé cómo hacerlo. Amén. Leamos Efesios 3:6. El mismo Pablo en esa misma carta, ahora hablando a los gentiles, a los que eran ajenos de la promesa, de los pactos. Efesios 3:6 dice que los gentiles, mira, ¿qué han llegado a ser? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. ¿En quién? En Cristo. Amén. En Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que todo lo que está escrito en la palabra es para mí, porque en Cristo yo tengo derecho de su palabra. Ya no soy ajeno, ya no soy extraño. No, ahora soy hijo,
soy heredero. Amén. Hay derechos sobre mí porque Cristo ha permitido ese derecho. Y voy a terminar con 2 Corintios 1. 2 Corintios capítulo 1, 19, 20. Esta palabra quiero que, si tú puedes, enmárcalo en tu cuarto. ¿Ya? Escríbelo ahí en tus postes, en tu frente. Tatúalo en tu pecho. Para que no te olvides, de verdad. Algunos me dicen, quiero tatuarme. Y ahí está un versículo para que te puedas tatuar. ¿Ok? Para que no te olvides. 2 Corintios capítulo 1, 19 al 20. Qué tremenda palabra, de verdad. Para mí, una bendición. Que aunque alguien me diga lo contrario, yo puedo decir con seguridad, porque tengo esta palabra. 19:20 dice así: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, dice, por Silvano y Timoteo, dice Pablo, no ha sido sí y no. Es medio raro, ¿no? No ha sido sí y no. Está hablando Pablo de los pactos y las promesas. No hay un sí y un no. No hay que esto es no para mí y esto es sí para mí. Y mira lo que dice Pablo acá. Mas ha sido sí en él. Todo en él es sí, porque todas las promesas de Dios son en él sí. Sí hay bendición para tu vida, sí hay restauración para tu vida, sí hay herencia, sí hay resurrección, sí hay salvación, sí hay justificación, sí hay perdón. Dios no dice un no cuando se trata de sus promesas. Todo en él es un sí y un amén. ¿Qué significa amén? Así es, así va a ser. Amén. Así va a ser por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios lo va a hacer. En Cristo todo, yo puedo decir sí, así va a ser. Porque Él lo ha dicho y Él lo va a cumplir. ¿Lo crees? Ponte de pie, por favor. Yo quiero animarte esta mañana. Quiero animarte, de verdad. Aquí hay personas que todavía no han dado este paso de fe de entregar su vida a Cristo. Pero quiero animarte para que tú esta mañana puedas tomar una decisión importante. Una decisión que va a cambiar tu realidad espiritual. Una decisión que va a derramar bendición sobre tu vida. Va a levantar una nueva persona en ti. Pero también quiero animar a los que ya se han convertido aquí al Señor y han dado sus vidas. No pierdas la esperanza. Amén. No pierdas la esperanza. Porque Él tiene promesas, Él tiene pactos. Y hace rato oraba acerca de lo que Dios había hablado a ti. ¿Sabes? Una palabra a mí que me ha marcado mucho es el lema de mi encuentro, que dice: no serás más cola, sino cabeza. No sé quiénes han estado conmigo en mi encuentro. Y yo lo he creído. Y yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que cuando Dios hablaba esta palabra, era una palabra para mi vida. Y es una palabra que ha marcado mi vida. No porque sea capísimo, buenísimo, porque no lo soy en realidad, sino porque realmente creo que no soy yo, sino es Él levantándome. Amén. ¿Qué palabra Dios ha marcado en tu corazón? ¿Te acuerdas del lema de tu encuentro? Algunos eran: no volverás atrás. ¿Estás creyéndole realmente a Dios esas cosas? ¿Estás tomando en serio lo que Dios ha dicho de ti? ¿O te has olvidado? Pero Dios no se olvida y sigue vigente sus palabras. Amén. A veces preguntamos: ¿cuándo, Señor, vas a restaurar? Así como los discípulos, ¿no? ¿Cuándo vas a restaurar, Señor, Israel? Y a veces así estamos, ¿no? Preguntando. Dice: Señor, ¿cuándo vas a restaurar mi matrimonio? Señor, ¿cuándo vas a restaurar a mis hijos? Preguntando.
Cuando el Señor simplemente te dice cree, no te toca a ti correr, no te toca a ti hacer, cree. ¿Sabes qué te toca? Recibir. No es difícil. Siempre que estás en el lugar donde Dios quiere, Dios va a derramar. Pero cree. Amén. Oraremos. Amado Dios, gracias. Gracias, Jesús. Si algo puedo decir esta mañana de esta pregunta, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Hoy podemos responder y decir, tú eres el que ha hecho posible que podamos tener todas las bendiciones del Padre. Tú eres el que ha hecho posible todos los pactos. Gracias a ti, todo lo que ha salido de la boca de Dios es para mí. Y puedo creerlo, y puedo tener esperanza, y puedo caminar, Señor, en eso. Y eso va a ser a partir de ahora mi vida, Señor. Quiero vivir a partir de ahora creyendo y confiando, Señor. Y aunque haya duda en mi corazón, aunque haya incertidumbre en mi mente, quiero confiar, Señor, que tú vas a hacer tu obra, que tú vas a hacer aquello que tú has mostrado antes, Señor, en mi vida, en mi familia. Tú lo vas a hacer, Señor. Quiero tener esperanza porque tú eres un Dios de esperanza. Y tú vas a ser fiel. Tú vas a ser fiel, Señor. Tú te vas a glorificar. Gracias, amado Jesús. Oro por aquellos, Señor, que en algún momento tal vez han tenido ese ataque, Señor, de querer quitar esas promesas, diciendo, no, para ti no es la promesa. Señor, rechazamos esa corriente, Señor, que no está bien. Algunos que han maldecido diciendo, no, tu matrimonio no va a mejorar, va a empeorar. Y estamos lanzando palabras que no son correctas. Más bien queremos creer, Señor, esta mañana y reafirmar, Señor, no, hay esperanza. Dios lo va a hacer. Él se va a exaltar, Él se va a glorificar. Que nadie quite esta esperanza de nuestras manos.